¡Hey! ¿Qué pasa, viajeros? Pues os diría dónde estoy, pero no tengo ni idea, así que si queréis ponerlo en los comentarios a ver quién es capaz de averiguar dónde estoy. Pues resulta que mirar y observar lo bonito de este lugar. Me he tenido que parar porque vamos de camino a lo que llaman la Tailandia española. Es un sitio que es espectacular, veréis como vais a ver más adelante. Y lo dicho, es que me he tenido que parar aquí. Allí hemos dejado al abuelo para ver todas estas maravillosas vistas. Y como veis me acompañan mis viajeras, aquí está María Ángeles. Hola. Y abajo está Mildred, que como siempre no quiere salir, está a la de espalda, supongo. Bueno, Mildred, este es un vídeo en el cual no vas a salir. Bien. ¡Saluda, saluda! Venga, que nos vamos, que tenemos que llegar. Y ahora tenemos cita a las 12 para ir al balneario y a ver si llegamos a tiempo. Ya hemos llegado, como veis, es un paraje natural y lo que caracteriza este sitio son sus laderas, que son muy parecidas a lo que son las montañas, o como queráis llamarlo, de Tailandia, cuando están en el agua, que luego bajaremos abajo y veréis lo precioso que es. Pero una cosa que debéis de saber de Montanejos, porque estamos en Montanejos, es que no se puede aparcar, porque claro, todo el mundo viene al mismo sitio en el mismo día. Entonces nosotros hemos dejado el coche, como veis, y la entrada la tenemos abajo, ¿vale? Entonces, tenéis que saber que para entrar a lo que es la piscina natural cuesta 3 euros. Y hemos hecho un circuito del balneario que cuesta 12 con la entrada. Entonces, el circuito ha sido de una media horita, que en mi caso me ha parecido poquito cosa porque era como una piscina muy pequeña. Y lo que vamos a hacer ahora es comer aquí. ¿Sabéis? Por eso me llamo Paco el Viajero, es que también soy Paco el Aventurero y me da igual comer en el suelo, comer en el coche, y vamos a aprovechar para comer y luego bajar abajo. Bueno, y una vez que hemos comido ya nos vamos para abajo a lo que es la fuente de los baños, y como veis aquí está Mide, que se va a llevar un churrito para poder nadar, a ver si no lo dejan entrar. Tenéis que saber que no se puede meter comida, hinchables y no sé, una serie de cosas que, pues como estamos en la naturaleza, pues están prohibidas. No encuentro las gafas. Mira cómo tenemos el coche, increíblemente lleno hasta arriba, mal aparcado, para que veáis que hay que tener mucha habilidad al volante para ahorrarte 10 euros que vale aparcar aquí. Pues por fin hemos iniciado el camino después de media hora que María Ángeles no encontraba las gafas y tengo que cerrar el coche, que se me ha olvidado. Vamos a ver si desde aquí se cierra. No, hay un truco que tenéis que saber, que si pones la llave en la cabeza, parece una tontería, pero mirad, ¿puedes cerrar el coche? Bueno, no lo sé, voy a mirar porque no me fío. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que se ha cerrado o que no? Vamos a mirar. ¡Ha funcionado! Ha funcionado el truco de la llave en la cabeza. Así que ya sabéis, si queréis cerrar el coche, llave en la cabeza. Una cosa que no he dicho es que vamos a lo que es el yacimiento del río, que es la parte como más espectacular del mismo. Y a ver qué tal está el agua. Me han dicho que hay sitios donde el agua está a 3 metros de profundidad, con lo cual me he comprado una cámara deportiva que hoy vamos a probar y os lo voy a enseñar. También tenéis que saber, como Montanejos es un sitio turístico, hay diferentes actividades. Tenéis el barranquismo, tenéis el paseo en canoa, como lo queráis llamar, aparte del balneario donde hemos ido antes. Tenéis un tren que por 20 euros hace una ruta turística, y luego más adelante, al final del vídeo, veréis cómo es el pueblo. Cuéntanos, Mildred, ¿qué te parece la experiencia?
¿Cómo es viajar con Paco el viajero? A ver, cuéntanos. Bueno, María Ángeles, no te me escondas, que estás debajo del paraguas. Oye, Cuéntanos, María Ángeles, para tus fans. Cuéntanos, ¿qué te parece la experiencia? súper guay. Con el Paco el viajero lo mejor. Ah, que sí, que sí. Que el viaje ha sido muy cortito. Bueno, Que sepáis que esto está dentro de lo que es la provincia de Castellón. Y está a 2 horas y media, 3 de Zaragoza. También llevamos un churro para lo que quiero hacer, que lo que quiero es bucear y enseñaros las profundidades del abismo. Pero como ya he dicho antes, los hinchables están prohibidos, así que no sé si voy a poder entrarlo. A ver, ¿qué pasa? Mirad, viajeros, observad lo bonito y el montón de gente que hay. Como veis, cuando lleguéis a la entrada hay un parking. Este parking es el que se paga. Y luego abajo en el puente, tenéis otro parking que también se paga. Así que ya lo sabéis, viajeros, yo vendría entre semana porque esto se peta y el parking ahora mismo, como veis, está completamente lleno. Y una vez escaneado el QR que hemos comprado previamente, pues sobre todo, viajeros, coger las cosas con antelación porque ya veis cómo está todo reventado. Y nada, vamos para abajo. ¡Qué feliz la Mildred con su churrito! pero si no se va a ahogar, mira que hay media rodilla ahí. ¿Qué nos cuentas, María Ángeles? ¿No? ¿Qué? ¿Que no hay profundidad, dices? Pero, ¿dónde está esa? No sé. ¿Dónde está el paraje de la foto? Pues no lo sé. Eso es lo que vamos a averiguar. ¿Veis al fondo? Si veis todo el paraje, tiene un breve aspecto a lo que es Tailandia y sus ríos. ¿Lo veis? Por eso se llama la Tailandia española. Hoy ya estamos llegando, hay un baño, una cafetería, vamos, que está todo hecho para sacar los dineros, pero está bonito, está bonito, vamos a verlo bien. Nos encontramos con lo que es la fuente de los baños. Dicen que esta fuente es curativa, de hecho vamos a probar un trago, a ver si no nos sienta mal, yo creo que no. Bueno, viajeros, para este viaje he comprado una cámara deportiva para lo que es grabarlo todo y aparte vamos a hacer unas tomas subacuáticas. A ver qué tal.
Pues después del baño que habéis visto, un baño largo, maravilloso y muy aventurero, ahora nos hemos dedicado a seguir el camino, que hay un camino bastante largo por lo que es el transcurso del río. Y a las 6 cierran esto, queda pues una media horita para que cierre. Y veis cómo está todo. Aquí ya el transcurso del agua ya es más chiquitín, como que allí ya hacen embalse. Pues resulta que que las putas piedras del río, ¡ay! Me están jodiendo vivo, pero haces así y no sale nada. Entonces tienes que meter la mano, averiguar dónde está la puta piedra. Me tengo que comprar unas zapatillas de río, pero tengo unas amigas que siempre las llevan, pero nunca me las compran, ¿sabes? Dicen, sí, me he comprado, pues he ido a tal sitio y me he comprado, pero le dices tú, pero ¿y a mí? No, es que no es de tu número, qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad que de mi número nunca hay, solo está el 38. Pues nada, pues seguiremos con las zapatillas viejas. Yo lo que os aconsejo es coger unas zapatillas viejas, las más viejas que tengáis, y las metéis en el río sin piedad ninguna, ¿sabes? Porque también pisar las piedras con los pies descalzos, para los que están acostumbrados bien, pero para nosotros que somos princesitas, pues como que no. Y vamos a continuar con el paseo. El camino que estamos siguiendo va hasta el aparcamiento que hay, porque hay un aparcamiento que está arriba del todo, por la entrada, y este aparcamiento que está abajo. Como os he dicho antes, en los dos hay que pagar. También el mismo camino va hasta otro puente, como que va hasta otra piscina natural, que ahí hay que volver a pagar, y ese va al camino que va al balneario. Lo que tengo que aguantar, tú. Aquí vamos andando, le digo, no andemos más, porque si no, yo el que conduce soy yo. Y dice, si no, que a la vuelta se nos va a hacer corto. Digo, sí, claro. A ti, que vas durmiendo, ¿te jode? ¡Adiós! Ha sido un placer conocerte. Y ahora desaparece, como en las películas. ¿Que vas a qué? ¿A pescar para la cena? ¿Sí? Aquí estamos. ¿Para qué te has metido al agua otra vez? Pues resulta que nos hemos venido hasta aquí después de una gran subida. Hemos dejado el coche aquí al lado porque quería que vierais esto. Pero es que en realidad no quería que vierais eso. Lo que quería que lo vierais es desde esa posición de ahí. Pero qué casualidad. Qué casualidad. Que es venir a hacer una toma y parar un autobús entero de turistas. Qué casualidad es de venir aquí, a donde estamos ahora, y que pase el tren. Así que, para que luego no digan que no surgen anécdotas. Dando camino, puente para arriba, o sea, túnel para arriba, porque mis amigos me están llamando. Adivina para qué. ¿Vosotros qué creéis? Pues para que les haga una foto. Como si no lo viera. ¿A que queréis que os haga una foto? Sí, luego. Y mirad, a ver si puedo y no se me cae el móvil. Mirad. Qué preciosidad, ¿verdad? Y bueno, pues en Montanejos tenéis lo que es la iglesia de Santiago, la Torre Árabe, el puente adecuado de San José, todo muy bonito, la ermita de la Alquería, el molino y el resto del castillo árabe, que bueno, como veis, pues casi no queda nada. Y quería cerrar el vídeo aquí porque se nos ha hecho muy tarde y tenemos 2 horas y media, 3 para llegar a Zaragoza. Os aconsejo muy mucho que vengáis aquí, ya habéis visto que es un lugar espectacular para bañarse, es muy aventurero y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, sonreír, darle un like y disfrutar de la vida. ¿Está grabando? ¡Ey! ¿Qué pasa, viajeros? Pues no sé, os voy a dejar en los comentarios. No, corta.